prisa y les voy a hablar sobre quién fue Kant y los juicios analíticos. Kant fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Se trata del último pensador de la modernidad. Ahora, los juicios analíticos son conocimientos que la ciencia ha aportado, pero que no se usan en nuestra vida diaria o que no son muy útiles para todas las personas. Sí tienen una función especial, pero no son tan importantes para otras cosas. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los juicios sintéticos y juicios a priori según para acá. Bueno, los juicios sintéticos son aquellos donde el predicado no está contenido necesariamente en el sujeto. Son ampliativos porque el predicado sí amplía el contenido en el sujeto. Para acá ponen como ejemplo de este tipo de juicio todos los cuerpos son pesados. Los juicios sintéticos pueden ser de dos tipos: juicios sintéticos a posteriori y juicios sintéticos a priori. Los sintéticos a posteriori son aquellos donde la conexión del sujeto predicado es meramente factual y contingente, es decir, su sentido y su verdad dependen de la experiencia. Por ejemplo, el juicio: todos los habitantes de la tribu X son bajos. Tal juicio según para cual es sintético porque la idea es de que lo de bajo es el predicado. Nunca lo podríamos deducir analizando único lo que significa de un habitante de una tribu, en este caso que es el sujeto. Necesitaríamos que la experiencia para añadir tal predicado. Tales juicios son a posteriori, es decir, no universales ni necesarios, ya que nos resulta imposible pensar que aún siendo verdadero este juicio aquí y ahora en el futuro pudieran aparecer miembros santos dentro de esta tribu. Bueno, ahora les voy a hablar sobre juicios a priori. Son aquellos que no tienen su fundamento a la experiencia, sino en el ejercicio de la razón pura. Son universales y necesarios. Por ejemplo, el todo es que las partes que lo componen. Lo peculiar del pensamiento kantiano en este punto es su creencia en la existencia de juicios sintéticos a priori. Por ser a priori no tienen su fundamento en la experiencia y son universales y necesarios. Por ser sintéticos son universales y necesarios. Por ser sintéticos son extensivos, nos dan una información nueva. Según Kant, estos juicios no son posibles en la metafísica, pero sin matemáticas y en la parte racional de la física. El propio Kant pone los siguientes ejemplos: 4 más 3 da igual a 7. La línea recta de la distancia más corta entre dos puntos, la cantidad de materia del universo se mantiene invariable. En todo movimiento, acción y reacción son siempre iguales. Bueno, eso es todo. Gracias por ver el video. Hablaré de los juicios a priori, a posteriori e imperativos categóricos según Kant. Si para clasificar los juicios empleamos el criterio de modo de justificar su verdad, obtenemos dos tipos, que son los juicios a priori y los juicios a posteriori. Los juicios a priori son aquellos que no tienen su fundamento en la experiencia, sino en el ejercicio de la razón pura. Un ejemplo de esto es 4 más 3 igual a 7, o la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, y ahí es donde entran las leyes universales. ¿Qué es una ley universal? Son leyes que todos adoptamos sin cambiarlas. Los juicios a posteriori verifican recurriendo a la experiencia. Son juicios empíricos y se refieren a hechos. Tienen una validez particular y contingente. Un ejemplo de esto es: los alumnos de filosofía son muy aplicados, o los ingleses son muy tranquilos. Muy bien, ahora les hablaré del imperativo categórico, o bien conocido como imperativo apodíptico. Mandato con carácter universal y necesario. Prescribe una acción como buena de forma incondicionada. Manda algo por la propia bondad de la acción y con ella se puede conseguir. Declara la acción objetivamente necesaria en sí, sin referencia a ningún propósito extrínseco. ¿Qué es un propósito extrínseco? Es conocido o bien denominado imperativo apodíptico. Es un mandato con carácter universal y necesario. Prescribe una acción como buena de forma incondicionada y manda algo
por la propia bondad de la acción, independientemente de lo que con ella se pueda conseguir. Declara la acción objetivamente necesaria en sí, sin referencia a ningún propósito extrínseco. ¿Qué es un propósito extrínseco? Es cuando se refleja el deseo de obtener más de algo que sentimos que no tenemos suficiente. Para Kant, solo este imperativo es propiamente un imperativo de la moralidad. Los imperativos categóricos tienen la forma general, por ejemplo, debes hacer X cosa, o en su versión prohibitiva, no debes hacer X cosa. Otro ejemplo puede ser, debes ser veraz, o en su versión prohibitiva, no debes ser veraz. Es preciso tener cuidado porque la manera de expresión lingüística no es suficiente para determinar el imperativo que ha guiado nuestra conducta, si es hipotético o categórico.